Vamos a hablar de la planificación, la planificación en trabajos forestales, en tema tema sanitario o el tema de emergencias. Lo ideal sería que tener un plan de seguridad a la hora de establecer en una zona de trabajo, una zona donde vamos a estar trabajando en el monte, un plan de seguridad para trabajadores, para los vehículos, cómo colocamos los vehículos, los sistemas de aviso de emergencias. Hablaremos de lo que es el 112, la ubicación y las coordenadas de dónde estamos en el lugar del trabajo o los lugares de trabajo, un plan de evacuación y qué son los puntos de encuentro. Vamos a hablar de todo ello. Es importante establecer planes de seguridad en las zonas del sector forestal, sobre todo porque son zonas normalmente aisladas de los núcleos urbanos, entonces los tiempos de atención y los tiempos de respuesta de los servicios de emergencias siempre van a ser mayores. Entonces esto es importante, establecer un plan de seguridad antes de iniciar una zona de trabajo en una zona forestal. Es importante tener conocimientos de primeros auxilios, ¿no? En caso de tener que atender a un compañero nuestro o una persona que pueda tener un accidente, pues saber qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer, ¿no? Hasta que lleguen los servicios de emergencia. O hay veces que incluso nosotros tendremos que trasladar a nuestro propio compañero hasta un núcleo urbano o hasta una zona que pueda ser atendida por los servicios de emergencia, por una ambulancia, etcétera. También sería importante, por parte de los trabajadores, tener destreza con el botiquín, tener conocimiento del material que utilizamos, cómo se utiliza y eso, y tener bastante o cierta agilidad a la hora de utilizar el material que tenemos en el botiquín. Luego también es importante establecer que cada trabajador, en caso de emergencia, saber qué funciones tiene que hacer. Pues si una persona se tiene que dirigir hacia el vehículo, o una persona tiene que ir a por la camilla, otra tiene que coger el botiquín, una persona quien tiene que ayudar, quien tiene que avisar, perdón. Pues esto es importante, establecer las funciones de cada trabajador en caso de que vaya a haber una emergencia o que ocurra una emergencia. Y luego también es importante que todos los trabajadores conozcan las zonas de evacuación y el punto de encuentro donde nos tenemos que ubicar en caso de que haya un incidente, ¿no? Establecer una zona segura dentro de la zona de trabajo, que en caso de activar un incidente o una emergencia, que todos podamos acudir a ese lugar con seguridad y de ahí establecer el protocolo que creamos conveniente. Bien, los vehículos. ¿Dónde tenemos que establecer o cómo tenemos que colocar los vehículos? Lo ideal es que los vehículos siempre los coloquemos en posición de salida, en una zona segura, en una zona donde no molesten, donde no haya problemas de obstrucción con otros vehículos y que siempre, a poder ser, que estén con las llaves puestas. ¿Por qué que estén con las llaves puestas? Porque en caso de emergencia, una de las cosas que muchas veces, o en caso de urgencia, una de las cosas que ocurren normalmente es que ni encontramos las llaves del coche, que no sabemos quién las tienen, o que las puede tener la misma persona que se ha accidentado. Entonces es importante que las llaves o las dejamos puestas o las coloquemos en un lugar conocido por todos, ¿no? O bien puestas me da igual, debajo de la rueda, en cualquier lugar donde que cada persona sepa en dónde están. Y siempre es muy importante en posición de salida. Es importante que cada trabajador sepa en un momento dado hacia qué lugar nos tenemos que dirigir en caso de que haya un incidente, hacia una zona segura. Siempre que todos podamos juntarnos hacia un lugar donde lo hayamos establecido como una zona de seguridad y que todo el mundo sepa que en un momento dado, cuando avisemos, como luego explicaré a continuación, que todos podamos acudir al mismo lugar y que sepamos dónde estar. Vale, el tema de los vehículos, es importante que los vehículos siempre estén en posición de salida. No esperar al último momento para maniobrar con el vehículo. El vehículo siempre tiene que estar hacia la pista donde vamos a salir, hacia el lugar donde vamos a salir. Normalmente van a estar también cerca de la zona del punto de encuentro. Y a ser posible es importante que las llaves siempre estén puestas o en un lugar conocido. Hay veces que en situaciones de estrés, en situaciones de emergencia, no sabemos quién tiene las llaves del vehículo, dónde pueden estar, o incluso la propia persona que se ha podido accidentar puede tener las llaves del vehículo. Entonces es importante que las llaves del vehículo siempre o estén puestas en un lugar conocido por todos los trabajadores de la zona.
También es importante que el vehículo esté con combustible suficiente para poder hacer una alternativa a una ruta de escape, poder mantener una persona en caso de que sea, por ejemplo, en invierno, que haya sufrido una hipotermia, ponerle con la calefacción hasta que vengan los servicios de emergencia. Entonces es importante que los vehículos estén a poder ser siempre con el depósito lleno. También respecto a los vehículos es importante que cuando circulemos por las pistas forestales lo hagamos con el cinturón de seguridad. Aunque realmente estamos exentos, ¿no?, de poder circular dentro de las zonas forestales con el tema del cinturón de seguridad, es muy importante y se ha visto en los últimos años la siniestralidad en accidentes forestales con vehículos todoterreno, que muchos accidentes o muchas consecuencias de los accidentes que han ocurrido se podían solventar llevando simplemente el cinturón de seguridad. Entonces, recalcar que el cinturón de seguridad nos lo vamos a colocar desde que salimos hasta que llegamos a la zona de trabajo. También es importante, hablando también de los vehículos, poder introducir dentro de los vehículos algún tipo de camilla portátiles o de lonas que en un momento dado nos puedan servir para la evacuación de una persona. Es una lona con unas asas que la podemos meter debajo de un asiento y en un momento dado pues nos puede servir para poder portar o llevar a una persona hasta una zona que sea trasladada o bien con helicóptero o bien con una ambulancia o con un todoterreno, etc. También es importante dentro de los vehículos cuando hablamos, uno de los transportes más importantes o más vitales en las zonas forestales o las zonas de monte va a ser un helicóptero. Hay circunstancias que va a ser la primera, independientemente del tipo de incidente, igual por el lugar o por la orografía del terreno o por la dificultad de acceso hasta el mismo, pues la primera opción de traslado va a ser el helicóptero. Entonces, es importante a la hora de cuando estamos haciendo una planificación intentar localizar una zona suficiente para que pueda aterrizar en un momento dado un helicóptero y poder hacer una evacuación hacia una zona segura. Normalmente son superficies de más o menos de 20 por 20, hacemos un cuadrado de 20 metros por 20 metros y eso, en una zona poder ser que sea llana, que no haya tendidos eléctricos cerca y que pueda aterrizar un helicóptero con seguridad. Entonces, por lo menos que tengamos en cuenta a la hora de establecer un plan de emergencia una zona de la superficie. También la podemos basar o la podemos identificar a través de unas coordenadas que irán anotadas dentro del plan de emergencia. Bien, recalcando el tema de los vehículos es importante, sobre todo cuando hay maquinaria forestal pesada trabajando y que pueda estar introducida en las vías de acceso a la zona de trabajo o a la zona de escape de la zona segura, pues intentar tenerlo en cuenta esto, ¿no? No poner nuestro vehículo en una zona donde pueda estar obstruida con maquinaria forestal. Siempre ponerla alejada de esta zona, de la zona de trabajo y siempre hacia una ruta de escape. En tema de emergencias es importante pues cómo nos ponemos de acuerdo o tenerlo en cuenta, cómo nos vamos a poner nosotros en preaviso a la hora de activarnos entre los trabajadores que estamos en la zona del trabajo, la zona de donde tenemos el trabajo del sector forestal, cómo nos vamos a poner de acuerdo entre nosotros. Para podernos comunicar entre los trabajadores de la zona del incidente, es importante tener unos buenos medios de comunicación, por lo menos que todos sepamos o que hablemos si estamos hablando con una emisora por la misma frecuencia, si decidimos hablar por telefonía que tengamos cobertura, etc. Hay diferentes métodos de poder trabajar entre nosotros, de podernos comunicar en la zona de trabajo, o bien a través de emisoras, ¿no? Que podemos tener una emisora que nos comunicamos entre los trabajadores, suelen tener una frecuencia incluso hasta de 2 kilómetros, de 3 kilómetros, depende las marcas de las emisoras, pero nos puede servir a la hora de poder comunicarnos en un momento dado, pues poder transmitir una información que pueda ser muy útil. Podemos utilizar a través también de la telefonía móvil, ¿no? En caso de... Lo que pasa que hay veces que la telefonía móvil en zonas forestales pues sabemos que la cobertura es muy limitada. Y luego yo siempre aconsejo
cuando estamos trabajando en el sector forestal, el poder llevar simplemente un silbato. Un silbato nos ayuda con el sonido, el sonido agudo que tiene, nos permite que ese sonido llegue muy lejos y que podamos comunicarnos con un sistema diferente que lo que hacemos habitualmente, ¿no? Si esto lo tenemos habituado, el sonido del silbato solo en caso de emergencia o en caso de que tengamos que hacer una zona de evacuación, en cuanto escuchemos, estamos trabajando en el monte, en la parcela donde estemos trabajando y estamos escuchando el silbato, vamos a establecer, vamos a pensar que algo no va bien y que posiblemente haya ocurrido un incidente. Entonces, yo siempre recomiendo llevar un silbato en el bolsillo, que todos los trabajadores pueden llevar un silbato en el bolsillo y establecer un sistema de aviso, por ejemplo, de 3 pitidos seguidos largos, significa que ha habido un incidente, significa que ha habido una emergencia, ¿no? Entonces, si hemos establecido que tres pitidos es paramos de trabajar y vamos hacia la zona de evacuación, pues es muy fácil de poder que todo el mundo pueda entender el mensaje y lo podamos hacer de una manera rápida. Porque hay veces que igual con silbidos, pues no es una comunicación tan ideal. Importante también a la hora de tener en cuenta las zonas de cobertura, a la hora de utilizar el teléfono móvil, es muy importante saber cómo tenemos que llamar y a quién tenemos que llamar. Vamos a hablar del 112. El 112, el 112, SOS DEIAC, es un teléfono de emergencias que canaliza todo tipo de incidentes o de emergencias en un solo número. El 112 es un teléfono que es gratuito, pero necesitamos un tipo de cobertura de cualquier compañía de telefonía, pero necesitamos tener cobertura. Esto es importante a la hora de hacer la planificación, saber en el lugar donde estamos trabajando dónde podemos tener y dónde no podemos tener zona de cobertura. En caso de necesitar activar los sistemas de emergencia, saber realmente dónde podemos acudir y así agilizar y reducir los tiempos de atención hacia las personas o en este caso hacia las víctimas. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, a poder ser evitar lo que se llaman las zonas de sombra, zonas donde no hay cobertura de ningún tipo de compañía de teléfono, por lo menos que tengamos identificado dentro de la zona de planificación las zonas donde podemos acudir. Es importante saber en todo momento dónde nos encontramos y poder transmitir esa información a los servicios de emergencia. Muchas veces, aunque nosotros conocemos el lugar, conocemos el término, conocemos la toponimia del lugar, es difícil transmitir esa información a los servicios de emergencia. Lo ideal es poder mandar una ubicación de donde estamos y eso poderlo reflejar dentro de una ubicación. Hay maneras de poder geolocalizarnos o bien a través de sistemas de un GPS convencional, puede ser suficiente para poder mandar unas coordenadas o para poder tener la referencia de donde tenemos las coordenadas del lugar donde estamos. También lo podemos utilizar a través de la telefonía móvil. Aplicaciones como WhatsApp nos permite mandar una ubicación o bien a otros trabajadores o incluso al 112 de la ubicación donde estamos. Y también otras aplicaciones también que podemos tener dentro de la telefonía móvil, como por ejemplo aplicaciones como Lorus Maps, que son aplicaciones que nos permite mandar una ubicación o por lo menos saber dónde estamos, descargarnos una cartografía sin necesidad de tener cobertura de teléfono. Entonces esto nos permite con el propio GPS del teléfono saber dónde estamos y poder mandar una ubicación, que eso es muy importante a la hora de atender una emergencia. Dentro de la planificación también es importante, cuando estamos hablando de la ubicación, es importante que una persona de referencia en la oficina, por ejemplo, tenga esas instrucciones escritas de dónde estamos, los trabajadores que estamos, etcétera, que lo tenga. O sea, una persona que esté fuera de la zona de trabajo. En un momento dado, con una sola llamada, podemos llamar a esa persona, decir que necesitamos que ha ocurrido un incidente y esa persona puede ser la que transmita a SOS DEIAC esas instrucciones escritas con esa planificación, la ubicación, el número de trabajadores e incluso el tipo de incidente. También podemos utilizar los servicios forestales del gobierno vasco para poder mandar esta ubicación y este tipo de normas escritas que hemos dicho con anterioridad, sabiendo el número de trabajadores, la zona de trabajo, la ubicación
bien de las zonas de evacuación y las zonas de las zonas helitransportadas y demás. Vamos a hablar de los puntos de encuentro. ¿Qué es un punto de encuentro? Simplemente es una zona segura que tenemos que tener en cuenta antes de que ocurra un incidente. Que el incidente puede ser de cualquier tipo, pero nosotros, en cuanto activemos el plan de emergencia, todas las personas tenemos que acudir hacia un punto de encuentro. Puede ser un incidente, puede ser un incendio, etc. Entonces, todos los trabajadores que estemos en la zona de trabajo tenemos que saber dónde, cómo y cuándo tenemos y a dónde nos tenemos que dirigir. Entonces, eso lo tenemos que tener, o sea, no tenemos que esperar a que ocurra un accidente para poner en plan, para ponernos a buscar un punto de encuentro o un lugar seguro. Todo el mundo tiene que saber cuál es ese punto de seguridad, ese punto de encuentro antes de que ocurra ese incidente. También es importante a la hora de establecer, cuando ocurre un incidente, muchas veces vemos que el botiquín se encuentra en un vehículo, se encuentra alejado de la zona de donde ha ocurrido el incidente. Es importante dónde colocamos la ubicación del botiquín. A poder ser, siempre que sea posible, lo trasladaremos hacia la zona de trabajo, para que quede en el núcleo de la zona de trabajo. A veces cuando vamos a tratar a una persona es importante, son personas que son tiempo dependientes, ¿no? Entonces depende de las maniobras que hagamos, pues van a ser, o sea, necesitamos que sean con celeridad. Entonces, si ya estamos perdiendo tiempo de ir a buscar el botiquín, de traerlo, pues eso puede ir en contra de la actuación o de la persona que estamos atendiendo. Importante establecer una zona en la zona de trabajo que podamos colocar un botiquín siempre cerca de la zona de donde estemos todos los trabajadores, o donde establecemos una zona segura dentro de la zona de trabajo. Vale. También dentro de lo que es la planificación estableceremos, al igual que hemos dicho antes, un plan de evacuación, pero en este caso tenemos que tener en cuenta hacia qué zona tenemos que dirigirnos, ¿no? Si es caso, por ejemplo, si hemos hecho primero un plan de encuentro, estamos todos en el lugar y vamos a establecer una zona de evacuación, podemos establecer varios planes de evacuación dentro de un plan de emergencias. Por ejemplo, vamos a suponer que se ha desbordado un río y no podemos salir por la pista que salimos habitualmente, ¿no? Entonces siempre tenemos que tener un plan B, ¿no? Intentar tenerlo todo esto dentro de la planificación, saber hacia dónde en un momento dado nos podemos dirigir. Resumiendo, la importancia de tener un plan de emergencia, una planificación, unas instrucciones escritas, que podamos estructurarlo, que sepamos en la zona donde estamos, las coordenadas, al teléfono donde tenemos que llamar. Es importante también recalcar cuando vamos a llamar al 112, la información que damos, ¿cómo la damos? Vamos a intentar que sea de lo más precisa posible, para que los medios de emergencia puedan acudir con celeridad y adecuar el medio de emergencia al tipo de incidente que tengamos. También es importante, cuando hacemos eso, tener en las zonas de cobertura. Si hacemos una helisuperficie, también podemos anotar las coordenadas, el punto de encuentro, establecer dónde va a ser. Por ejemplo, si tenemos que trasladar a un centro de salud, ¿a qué centro de salud de referencia puede ser? También es importante eso, el tener una referencia del nombre y apellidos de todos los trabajadores y el puesto de trabajo que tiene cada uno. Y luego, en caso de incidente, saber qué tiene que hacer cada uno. Pues si uno se tiene que dirigir al vehículo, el otro tiene que ir a por el botiquín, el otro tiene que ir a avisar, pues establecer cada uno un rol de trabajo. Y luego en el plan de evacuación también es importante lo que hemos hablado antes, establecer las rutas de escape. Establecer varias rutas de escape, no solo quedarnos con una porque se puede bloquear o puede haber un incidente en esa ruta de escape. Entonces establecer dentro del monte pues diferentes rutas de escape y el plan de evacuación, y que sea conocido por todos los trabajadores.